En este video aprenderás cómo utilizar el modelo más eficiente en cuanto a costo-beneficio para tus propias automatizaciones. Te mostraré primero qué es un Dynamic Brain, porque tú deberías comenzar a usarlo, y luego verás una parte práctica en la que entenderás cómo empezar a implementarlo hoy mismo. Antes de siquiera explicarte qué es un Dynamic Brain, me gustaría comentarte cuál es el problema que crea la necesidad de usar un Dynamic Brain o cerebro dinámico, y es que muchas veces cuando estábamos haciendo nuestras automatizaciones nos dábamos cuenta que usábamos modelos muy potentes, los cuales realmente llevaban a cabo perfectamente las tareas básicas, pero como tú bien sabes, estos modelos cobran por uso, por lo que un modelo mucho más sencillo podría también llevar a cabo las tareas básicas sin ningún tipo de problema y de igual manera bastante eficiente, pero cobrándonos mucho menos. Entonces esto es algo que puedes tener en cuenta si tienes un cliente que no tenga tanto presupuesto o si quieres reducir aún más los costos de producción o los costos en los cuales ofreces el servicio en este caso. Ahora sí, pasando a lo que es un Dynamic Brain, y es que tienes que saber que hay muchas opciones para usar modelos de inteligencia artificial como Google Gemini, como Perplexity, como OpenAI, etc. Y muchas veces es sencillo tú simplemente decir como listo, voy a, por ejemplo, para las investigaciones usar Perplexity, para dudas generales usar OpenAI o Gemini Flash, por ejemplo. Sin embargo, cuando tú tienes una gente que hace muchas tareas a la vez, es decir, se dedica tanto a resolver dudas generales, como a hacer investigación, como a hacer otro tipo de cosas, como puede ser en el caso de tú hacer un agente que sea como para tu uso personal, en el que le estés pidiendo cosas que no sean generalmente correlacionadas, vas a necesitar saber cómo alternar entre este tipo de modelos, puesto que cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, como te mencionaba previamente. Entonces, seguro si quieres investigar algún tema para, por ejemplo, crear un video o crear contenido al respecto, vas a querer un modelo más avanzado, mientras que si tienes una duda general, como por ejemplo, cómo freír un huevo, simplemente vas a querer un modelo mucho más sencillo. Ahora, tienes que tener en cuenta que esto no es algo que deberías estar haciendo manualmente y que cada que tengas este problema ingreses como tal a este flujo y cambies el modelo para la tarea que necesites, puesto que no tendría ningún tipo de sentido, si ya dejaría de ser una automatización. Y ahí es donde entra en juego este Dynamic Brain, que lo que va a permitir es que va a cambiar entre modelos según la complejidad de la tarea, y eso es lo que te voy a mostrar en esta segunda parte, mostrándote el flujo en N8N. Como puedes ver, acá lo que vendríamos teniendo sería el agente, los dos agentes, por así decirlo, que hacen este complemento para crear este Dynamic Brain. Entonces el cerebro dinámico es esta parte que ves acá, la cual va cambiando. La herramienta que usamos es OpenRouter, por cierto, y lo que va a hacer es que va a seleccionar diferentes modelos según las necesidades. Entonces en este caso construimos un flujo muy sencillo, simplemente se activa con un chat trigger cuando reciba un mensaje, y acá lo que va a hacer este agente inicial es que va a seleccionar cuál de las tareas, cuál de los modelos va a usar dependiendo de la tarea que reciba. Entonces el resumen es: eres un agente diseñado para seleccionar el mejor LLM para una solicitud de usuario. Selecciona el mejor modelo basándote en sus fortalezas. Acá, como puedes ver, le describimos las fortalezas. Por ejemplo, Google Gemini es mejor para tareas rápidas, conversaciones o cosas generales. Acá se me fue de hecho la palabra, o temas generales. OpenAI GPT 4.1 mini es mejor para herramientas como calendario o para obtener información de contacto, cosas así. Cloud Sonnet es mejor para otras cosas, por ejemplo, contenido de alta calidad, resúmenes de investigación, etc. Y el formato de salida va a ser un string, va a ser un texto en el cual simplemente va a indicar cuál modelo va a usar. No se va a encargar de realizar la tarea en sí, sino simplemente decir cuál modelo va a ser necesario para desarrollar esta tarea. Y posteriormente lo que vamos a obtener es que este texto va a llegar al cerebrito, que es el que realmente se va a encargar de desarrollar la tarea. Entonces, como puedes ver, el prompt es lo que reciba del chat, viene siendo lo que va a dar el input el usuario, la instrucción que va a darle, la instrucción inicial. Sin embargo, el cerebro dinámico ocurre cuando acá el modelo usado por OpenRouter va a variar dependiendo de lo que el seleccionador aconseje. Entonces, por ejemplo, digamos que yo simplemente quiero preguntarle cómo está. Hola, ¿cómo estás? Acá el seleccionador lo que hace es que selecciona el modelo más adecuado, como puedes ver Google Gemini 2.0 Flash, y lo que va a hacer es que
como te dije previamente, va a seleccionar un modelo muy simple que es mejor para las tareas rápidas, como por ejemplo responder este tipo de preguntas tan sencillas, y acá el cerebrito lo que hace es que recibe este input, usa el cerebro dinámico y como puedes ver dice: estoy bien, gracias, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Y una vez sabes esto, me gustaría enfocarme como tal en la parte del seleccionador. Ya este cerebrito no es realmente lo relevante en este caso. Entonces quisiera, por ejemplo, decirle que me gustaría investigar acerca de videos en el mundo de IA, videos virales en el mundo de IA, para saber qué tipo de cosas, qué tipo de contenido buscar. Y como puedes ver, cuando hace research usa Claude, el modelo de Anthropic, y esto lo que hace es que te permite como tal tener un acceso a herramientas mucho más sofisticadas, con un modelo mucho más sofisticado, dependiendo de las necesidades que tengas. Y esto no solo hace esto, sino que te permite reducir muchísimo los costos en caso de que quisieras, por ejemplo, hacer respuestas básicas, porque como te mostraba cuando le preguntaba cómo estaba, no tiene sentido el gastarme tantos créditos en usar Anthropic, en usar un modelo de Anthropic, porque sí, saldría bastante costoso a final de mes. Esto ha sido todo por el video de hoy. Comenta cuál otro tema te gustaría que habláramos y gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima.